Mire, el banco es el lugar donde quien puede ahorra, guarda su dinero, ¿cierto? El banco es el lugar en el que en todo caso depositan los salarios de la gente. El banco es el que tiene una agencia, el que tiene una taquilla, el que tiene el personal para atender y que en todo caso emite un plástico para que usted o yo podamos retirar el dinero. De la banca se espera mucho, juega un papel importante en la economía de cualquier país, por lo que es oportuno de vez en cuando preguntarse cómo está la banca, ¿cierto? Son las 7:11 de la mañana y queremos dar la bienvenida a Víctor Salmerón, periodista especializado en economía. Víctor, qué gusto saludarte, buen día. Hola, buenos días, Román. Víctor, ¿cómo está la banca en Venezuela? Bueno, yo diría que un signo distintivo del sistema financiero en Venezuela y Ujú, que es lo que más llama la atención, incluso en el exterior, es que, bueno, si bien es una banca que ha tenido una gran resistencia, una crisis muy fuerte, realmente una de las mayores hecatombes que ha tenido las economías latinoamericanas con la hiperinflación, con la ujú, caída del PIB, y la banca ha tenido habilidad para adaptarse a eso y seguir allí y seguir dando dividendos. Es una banca que no tiene crédito, entonces es ujú, una banca que ha dejado de cumplir su rol ujú, principal en una economía, ¿no? ujú, Este, por distintas razones. Bueno, ha habido un proceso de dolarización, pero el gobierno no permite los créditos en dólares. Entonces, si más de la mitad de los depósitos en la banca son dólares, pues eso ya por ahí es una restricción importante. claro, Luego está que el gobierno quiere de alguna trancar el crédito también en bolívares. Eso lo ha hecho obligando a los bancos a mantener como reservas 73 de cada 100 bolívares que tienen en depósitos. ujú, La idea es que haya menos bolívares que puedan ir a la compra de dólares y así estabilizar el tipo de cambio. Esa es ujú, la principal prioridad del gobierno. Entonces, en resumen, te diría que de acuerdo a cifras de macroconsultores, ujú, que es una consultora que yo sigo en estos temas, pues la cartera de crédito cerró en mayo, que es la última cifra que da la superintendencia de bancos, la última cifra oficial, cerró en 480 millones de dólares y representa un punto del PIB. Para que tengamos claro, una referencia, pues en el 2012 el crédito bancario era 31 mil millones de dólares, uf, era el equivalente a 31 mil millones de dólares y a 21 puntos del PIB. O sea que sí, ciertamente es una cartera de créditos enana y que nos muestra una banca, como sí. decía antes, que no está cumpliendo su principal Sí. rol en una economía, que es ser la palanca a través del financiamiento. Claro, coincidiendo en las cifras más o menos con lo que, bueno, Arturo Oliveros comparte cada semana con nosotros acá en el programa. Víctor, escribías esta semana sobre la reducción del uso del dólar en Venezuela y mucho tiene que ver con lo que se ejerce sobre la banca, con la actuación, la intervención del Banco Central de Venezuela, con esto que acabas de mencionar, el freno a la dolarización en la banca. Debió agregar también el impuesto a las grandes transacciones financieras que invita, por no decir obliga, pero que invita a la gente a pagar en bolívares. Todo esto, ¿cómo va dejando a la banca? Es decir, ¿cuál es la tendencia entonces que se marca? Bueno, ciertamente es decir, en la medida en que la banca tenía ese proceso de dolarización incipiente, que Ujú, comenzó a abrir cuentas en dólares, que recibió esos depósitos, ujú, de haberse profundizado esa dolarización, llamémosla bancaria, ujú, la banca iba a tener allí una fuente de comisiones por transferencias, por uso de esos dólares. En la medida en que eso se tranca, pues esa fuente de ingresos también tiende a estancarse y a irse apagando. Un punto importante, por ejemplo, en esa estrategia del gobierno para impulsar el uso del bolívar, es que se suspendieron las transferencias en dólares en ujú, cuentas de ujú, un mismo banco. Eso lo están utilizando muchas empresas para pagarle a proveedores o también para pagarle bonos a sus trabajadores. Esto ha incentivado que se recupere un tanto también el uso del bolívar, pero ciertamente a costa de frenar el avance de la dolarización en la banca, que ujú. yo creo que le hubiese dado a la economía
una mayor dosis de oxígeno si se hubiese permitido el crédito en dólares y una mayor fluidez de esos dólares. Pero bueno, la prioridad del gobierno es recuperar el bolívar, es la moneda que controla el Banco Central, que puede emitir el gobierno, es la moneda que utiliza el gobierno en la mayoría de sus operaciones con trabajadores públicos, en empresas públicas, y entonces esa es la prioridad. Yo diría que también algo que tiene relevancia es el costo que está teniendo también para el país, una banca que no da créditos y un gobierno que tiene como principal prioridad mantener entonces la estabilidad del dólar, del tipo de cambio, a costa de que no haya financiamiento, entre otras cosas, pero que eso está teniendo también un costo cada vez mayor en términos de las divisas que recibe el país, porque Ujú. cada semana el Banco Central tiene que vender dólares en el mercado oficial para que el dólar se mantenga en la estabilidad que ha venido mostrando. Pero, por ejemplo, las cifras que vemos es que este año el Banco Central va a vender en ese mercado el Ujú. equivalente a entre 37 y 46% de los ingresos por exportaciones petroleras, que Ujú. es una cifra bastante alta, ¿no? Claro, claro. Esta es una estimación de la consultora Síntesis Sí. Financiera que creo que es relevante porque en un entorno donde el precio del petróleo comenzó a dar muestras de que pudo haber llegado a un tope y que puede caer por la recesión, la posible recesión en Estados Unidos y Europa, pues esto nos dice que si el Banco Central no tiene suficientes dólares para seguir interviniendo, pues podría venir un deslizamiento del tipo de cambio. Sí, estamos conversando con Víctor Salmerón, periodista especializado en economía. Víctor, si la economía está pidiendo otra cosa, es decir, más bien ganar terreno en la dolarización, que haya más facilidades en el uso del dólar, que haya mejor intercambio del dólar en el país, si entiendo bien, el riesgo de permitir eso es que se dispare el paralelo, ese es el miedo que hay detrás. No, o sea, yo diría, primero, en el gobierno hay una visión ideológica de mantener como moneda principal del Ujú. país el bolívar y Ujú. no que sea el dólar Ujú. que se impuso de facto, Sí, no sí. es que fue un plan del gobierno, sino simplemente que el bolívar se pulverizó, los venezolanos dejaron de usarlo Ujú. como mecanismo de ahorro desde hace mucho tiempo, desde los años 90. Luego, en plena hiperinflación, los venezolanos comenzaron a usar el dólar para fijar los precios y luego para la gran mayoría de las transacciones en los comercios y luego comenzó el dólar a penetrar en la banca. El gobierno, de una manera, como digo, primero ideológica, pues ha decidido frenar ese proceso y recuperar al bolívar. El Ujú. gobierno ha dicho que este año es el año de la recuperación del bolívar en Venezuela y eso ciertamente pues tiene un costo que como hemos dicho, uno es una economía sin créditos porque Exacto. se trancó el crédito con la idea de que no haya bolívares para comprar dólares y dos, el freno al uso del dólar a través de los bancos y tres, hasta medidas tributarias como el Ujú. impuesto a las Ujú. grandes transacciones financieras. No, yo diría que el temor es que también para ese proceso de recuperación del bolívar, el gobierno tiene como principal meta que el dólar se mantenga estable. Ujú. Hasta ahora yo diría que lo ha cumplido, Sí. aunque en mayo y junio hubo un aumento en la Ujú. cotización del dólar, pero si vemos en el primer semestre la cotización del dólar aumentó 20%. En el primer semestre del 2021 aumentó 205%. O sea que el Claro, gobierno ha tenido éxito en claro. su idea de mantener mucho más estable el tipo de cambio y también en su idea de desacelerar la inflación, aunque ha venido repuntando en mayo y junio, pero la inflación acumulada en los primeros 5 meses, según el Banco Central, es 24%. En el mismo periodo del año pasado, los primeros 5 meses, fue 264%. Claro. Ahora, ¿a qué costo? Bueno, como decía antes, Ujú. un impuesto, trancar el uso de los dólares en la banca, lo cual le hubiera dado mayor Ujú. flexibilidad a las empresas y Ujú. mayor oxígeno a la economía. Este, la idea de mantener entonces la economía sin crédito para que no haya bolívares para comprar dólares y también un gasto bastante importante
de dólares que está vendiendo el Banco Central en el mercado de dólares oficial para que ese dólar mantenga esa estabilidad. De caer el precio del petróleo, por ejemplo, Ujú. habría una mayor presión porque el Banco Central tendría menos dólares para intervenir allí y entonces incluso pues podría haber una aceleración importante de la inflación porque en Venezuela cuando el dólar aumenta de cotización tiene un efecto muy importante en la mayoría de los precios. Entonces, como vemos, es un equilibrio frágil, inestable y en el que el gobierno ha apostado bastante en tratar de, como decía antes, de recuperar el rol del bolívar en la economía y tiene como norte principal la estabilidad del dólar. Claro. Podemos decir, Víctor Salmerón, a manera de conclusión que, bueno, es cierto que la banca no está operando de manera óptima porque está imposibilitada de brindar créditos que estén al servicio de la gente, del país, de las buenas ideas, de las necesidades de cada sector, pero sí es una banca entonces hábil, es una banca sana para la confianza de la gente, eso sí lo podemos afirmar. No, sin duda, yo Sí. creo que la banca, salvo algunos que otros episodios muy puntuales, como sistema ha demostrado una Sí. gran capacidad de adaptación a una economía que se redujo en 80%, al comparar el 2013 con ahora, eso es como si alguien de 100 kilos se hubiese rebajado a 20 kilos, pues más o menos eso es Ya. lo que ha sufrido la economía venezolana. La banca logró soportar esa reducción del tamaño de la economía, del Ujú. tamaño de las empresas. La banca además logró capear el temporal de una hiperinflación que pulverizó también su patrimonio. En ese sentido, la superintendencia ha tomado medidas y, por ejemplo, ha exigido un aumento del capital que tendrán que hacer los bancos. En los próximos 6 meses tendrán que inyectar capital, 60% con recursos propios de los accionistas y 40% con ganancias acumuladas, con la idea de ir fortaleciendo Claro. también el patrimonio de esos bancos. Ahora, el reto es que esa banca retome su rol principal en la economía, que es ser una palanca de financiamiento. Allí ciertamente se va a necesitar en algún momento fortalecer el patrimonio de los bancos y Ujú. es probable que veamos un proceso de fusiones donde se, distintos bancos se unan y tengamos al final menos bancos, pero bancos más fuertes, Claro. más sólidos Claro. y adaptados al nuevo tamaño de la economía venezolana. Claro. Víctor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Muy gentil, ¿eh? Un placer, Román. Un gusto. Víctor Salmerón, periodista especializado en materia económica, bueno, hablando sobre la banca, sus retos, qué interesante siempre lo que publica Víctor Salmerón. 7:24 de la mañana, permítame en publicidad. Hablarles de Copa Airlines con 3 vuelos semanales desde Barcelona a Panamá. Copa Airlines conecta mejor a la región oriental de Venezuela con más de 70 destinos en el continente a través del Hub de las Américas. Reserva tu boleto en copa.com a través del call center 0212-720-1450 en tu agencia de viajes preferida o si estás en Caracas en las oficinas comerciales de Copa. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Y si tus posts, tus publicaciones no generan interacción, aquí está la solución. Verónica Ruiz del Viso y su equipo te ofrecen un entrenamiento intensivo de 21 días para que conviertas tu cuenta y monetices con ella. Vas a aprender las nuevas tendencias, usos de la aplicación, conectar con tu audiencia y planificar tu contenido. Está diseñado para aprender a tu ritmo, con retos